¿Cuál iglesia? Capítulo 3. La iglesia según Dios. La necesidad de alcanzar madurez. Para entender lo que el Señor nos ha de mostrar de aquí en adelante, es necesario tener un poco de discernimiento espiritual, con el fin de que lo leído no se convierta en una simple doctrina y en letra muerta, pues eso es lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo, en el que todos los cristianos toman las palabras de la Biblia textualmente, las convierten en letra muerta y no pueden ganar ningún fruto espiritual para el disfrute del Señor ni el disfrute de ellos. Debemos poner atención a lo dicho por el Espíritu a través de Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que son reducidos a nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Observa que la sabiduría de Dios es misteriosa, es decir, está oculta. Nosotros somos bienaventurados porque el Señor destinó esa sabiduría para nosotros, para que por medio de ella seamos glorificados. No obstante, para acceder a esa sabiduría necesitamos alcanzar madurez. Tal vez tú, querido lector, te desanimes con estas palabras, porque consideras que no has alcanzado ninguna madurez y que el Señor no te va a mostrar su sabiduría, que es misteriosa y oculta. Sin embargo, debes comprender que adquirir madurez no depende de ti, no depende de tus esfuerzos y luchas para alcanzarla. Todo esfuerzo humano es vano y Dios no lo acepta. Simplemente abre tu corazón al Señor, ruégale que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y el Señor obrará llenando paulatinamente tu corazón y te revelará las, entre comillas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves que es muy sencillo? Teniendo claridad en este punto de partida, que es primordial y vital, podemos empezar a hablar de la iglesia según Dios. Ese es nuestro cometido, nuestro objetivo principal. Llegar al pleno discernimiento de qué es la iglesia, saber con certeza en qué clase de iglesia nos encontramos, si en algunas de las millones de iglesias de los hombres o en la iglesia que es según Dios. Esta es la más grande disyuntiva que todo hijo de Dios necesita resolver sin más dilaciones. Tú, que crees en el Señor, ¿estás en las iglesias de los hombres o estás en la iglesia que es conforme al corazón de Dios? No hay una tercera alternativa, es una de estas dos. La iglesia según los hombres o la iglesia según Dios. Solamente podemos estar en una de las dos. El origen de la iglesia. Aunque es muy lógico, tenemos que afirmar que la iglesia se origina en Dios. Es más, la iglesia es Dios mismo. La iglesia no es una organización separada de Dios, sino que es Dios mismo. Veamos algunos pasajes de la Biblia que te ayudarán a visualizar desde el Espíritu estas afirmaciones. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Cuando los cristianos hablan de, entre comillas, el Cristo, piensan inmediatamente en Jesús, y aunque está bien pensado, su pensamiento es incompleto. Observa que el Espíritu afirma que el cuerpo es uno solo, pero que tiene muchos miembros. Si se refiriera solamente a Jesús, entonces no debería decir que tiene muchos miembros, porque solamente tendría uno. Sin embargo,
el Señor afirma que el Cristo es un cuerpo que tiene muchos miembros. ¿Quiénes son esos miembros? No hay duda de que somos todos nosotros, quienes hemos sido escogidos por Dios y predestinados en la eternidad pasada, y en el tiempo hemos sido llamados, regenerados, justificados y glorificados. Esto dice Romanos 8, versículos 28 al 30. Ahora bien, es indispensable que en el cuerpo humano tenga una cabeza, porque un cuerpo sin cabeza no es más que un cadáver. La cabeza del Cristo, sin duda alguna, es Jesús resucitado, ascendido y glorificado. Luego Él también es un miembro del cuerpo. ¿No es maravilloso? Nosotros somos miembros de Cristo y Jesús glorificado es miembro de Cristo. Él es la cabeza y nosotros, tú y yo y muchos otros hermanos, somos los demás miembros, es decir, las manos, los pies, la boca, la nariz, el tronco. Qué precioso es nuestro Señor al hacernos parte de Él. En el Antiguo Testamento no encontramos ninguna realidad de la iglesia. Solamente encontramos algunos tipos, como por ejemplo Adán y Eva, el varón y la hembra, a los que se refiere la palabra en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la creación del hombre y la mujer, ¿había dos o uno? Si decimos que dos, la respuesta es correcta, pero es incompleta. El Señor afirma como principio del matrimonio que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Este es un misterio que tiene que ver con la iglesia, con el Cristo, y podemos entenderlo solamente por revelación en nuestro espíritu humano. Esta es la razón por la cual Génesis 5, versículos 1 y 2 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Observe la afirmación que dice que Dios creó al hombre en un día, pero ese hombre fue varón y hembra, y no se llamó Adán y Eva, sino que su nombre fue Adán. Entonces, ¿Dios creó uno o creó dos? Si afirmamos que Dios creó dos, es correcto, pero tenemos que ver la otra cara de la verdad y afirmar que Dios creó solamente uno, el hombre, que está conformado por el varón y la hembra. Esto tiene que ver con el Cristo de 1 Corintios 12, versículo 12, que junto con el pasaje de Génesis nos lleva a afirmar enfáticamente que Cristo es la iglesia y que la iglesia es Cristo. Aún hablar de Cristo y la iglesia no es muy preciso, porque la conjunción y denotaría una unión, y como unión puede ser separada, lo que no puede ocurrir en el Cristo que es la iglesia. El Señor Jesús se ha unido a nosotros en una unión irrompible e inseparable, y Él con nosotros y nosotros con Él conformamos la iglesia, el cuerpo, el Cristo. Hasta aquí tenemos claridad en un punto: la iglesia se origina totalmente en Dios. La iglesia es Dios mismo. Dios es la esencia, el componente fundamental y básico de ella. La iglesia es Cristo. La iglesia es el Espíritu. La iglesia no es una invención humana. Es el Señor quien la diseñó en la eternidad pasada. Es Él quien la constituye, la edifica y la perfecciona. Esto es sumamente importante. Si tenemos claridad en este punto, podemos comprender mediante revelación qué es la iglesia, cómo es. Podemos tener realidad
de cómo vivir la iglesia. ¿Cómo y dónde comienza la iglesia? Podemos afirmar contundentemente que la manifestación de la iglesia es exclusivamente neotestamentaria. La iglesia no se manifestó en el Antiguo Testamento. Dios no formó la iglesia en la época antiguo testamentaria, aunque sí hay algunos tipos que la anuncian en el Viejo Testamento, pero solamente tiene su manifestación en los últimos tiempos, es decir, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es así? Si entendemos este punto con claridad, habremos logrado un gran avance en la comprensión de la iglesia desde el punto de vista de Dios, y podremos ver la iglesia genuina y verdadera. Debemos tener claro que Dios hace las cosas con extrema sabiduría, pues Él mismo es la sabiduría, y en lugar de tratar de enseñar a Dios, como reiteradamente hace el cristianismo, debemos aprender de Él. Todo lo que Dios ha realizado tiene una lógica maravillosa, y cuando esa lógica nos es revelada, gozamos profundamente de lo que Él es, de lo que Él hace y lo que ha hecho. Cuando Dios creó al hombre, su único deseo era morar en él, llenarlo de su naturaleza y sus riquezas. Para eso lo puso en el huerto de Edén, para que comiera del árbol de la vida y de esa manera fuera lleno de todos los atributos y las virtudes que Dios tiene para nuestro disfrute. Si Adán hubiese obedecido a Dios, su propósito se hubiera cumplido. Dios y el hombre se hubieran mezclado y ahí estaría la iglesia. Esto nos lleva a ver que la iglesia, desde el punto de vista de Dios, no es nada distinto a la mezcla de Dios con el hombre. Dios viviendo en el hombre y el hombre viviendo en Dios. Dios llenando al hombre y expresando todos sus atributos y virtudes a través del hombre. Así de sencillo es nuestro Señor y así de precioso y sencillo es su plan. Eternamente Él tiene el deseo ardiente de mezclarse con su criatura. Pero como todos sabemos, Adán no recibió a Dios en su espíritu ni en su corazón, y en cambio comió del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y se hizo uno con Satanás, el adversario de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Satanás. Y cuando el hombre comió del fruto de ese árbol, mezcló su naturaleza humana con la naturaleza satánica, naturaleza que se llama el pecado. El hombre, en lugar de llenarse de la vida santa de Dios, se llenó de la naturaleza corrupta y pecaminosa de Satanás. Recibió la muerte y se constituyó en enemigo de Dios. Dios creó al hombre con el elevado propósito de entrar en él para vivir una vida mezclada, una vida divino-humana. Pero el hombre decidió mezclarse con Satanás, llenarse de pecado, introducir en él la muerte y separarse de Dios. De esa manera, Satanás y el hombre formaron el viejo hombre. En esa condición del ser humano, Dios no tenía una alternativa distinta a la de separarse del hombre, echarlo del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente sin posibilidad de redención. Al ser echado de la presencia de Dios, el hombre empezó a ser gobernado y dirigido por el diablo, pues es a él a quien Adán escogió. Dios ya no podía morar en un hombre que tenía esa condición corrupta, satánica, pecaminosa y llena de muerte. Lee detenidamente Génesis 3 para que puedas comprender mejor este tema. Así las cosas, el Señor no podía tener la iglesia, que es su anhelo eterno. Aparentemente Satanás triunfó e impidió que Dios cumpliera su propósito. Esta es la razón por la que la iglesia no es mencionada ni fue manifestada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, debemos tener claridad de que Dios no puede ser derrotado por nadie, y mucho menos por alguna de sus criaturas.
Aunque el Señor no cumplió su propósito inmediatamente, siguió adelante con su plan. Y es así como, pasado un tiempo de 4000 años, Dios toma a una mujer, es decir, a María, la embaraza, y de ese embarazo nace Jesús. Y ese Jesús no es nadie menos que Dios mezclado con un hombre. En Jesús, el Señor logró lo que no fue posible en el huerto de Edén. En Jesús Dios logró cumplir su propósito de mezclarse con el hombre. Jesús, por un lado, es Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por otro lado, es un hombre como cualquiera de nosotros, pero con la diferencia de que en ese hombre no existe la naturaleza satánica. No está el pecado en él. En otras palabras, Jesús como hombre nunca comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y siempre comió del árbol de la vida que vive en su interior. No debemos olvidar que el árbol de la vida representa a Dios. Dios mezclado con la humanidad en Jesús no es nada distinto a la iglesia que Dios anhela desde la eternidad. Solamente que es la mezcla de Dios con un solo hombre, y Dios no quiere solamente uno, sino que Él anhela que sean muchos los hijos suyos. El plan eterno de Dios contempla que Dios mezclado con el hombre, Jesús, viviría en esta tierra por un poco más de 30 años. Después debía morir y luego resucitar, ascender como Dios hombre y ser entronizado como Rey y Señor de todo el universo. ¿Por qué era necesario cumplir todos estos pasos? Todo el plan que Dios realizó por medio de Jesús es el plan de redención y lo ejecuta en los siguientes pasos: encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y bautismo en el Espíritu Santo. Para poder entender cómo es que Dios forma la iglesia, es necesario tener luz en nuestro corazón de cada uno de estos pasos dados por el Señor. Y por esa razón, vamos a tratar de dilucidarlos uno a uno. Para que tú, apreciado lector, puedas llegar a obtener una comprensión adecuada de este tema, y particularmente de la redención, te recomendamos aplicar un principio que encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Por esto, yo también, habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, no ceso de dar gracias a causa de vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis. Un punto de partida para conocer a Dios y su plan consiste en tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Si no tenemos revelación en nuestro espíritu humano, nunca podremos conocer a Dios. Solamente lo conocemos cuando Él se revele a nosotros, y se nos revela si le pedimos que nos conceda ese espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerlo. Esto quiere decir que a Dios solamente podemos conocerlo en nuestro espíritu y mediante revelación. Pero no es suficiente tener revelación en nuestro espíritu, sino que, siguiendo lo relatado en el versículo 18, hace falta que seamos iluminados en nuestro entendimiento. La iluminación tiene que ver con la luz, y la luz nos permite ver las cosas. Es decir, es necesario que, adicional a la revelación que el Señor nos da en nuestro espíritu humano, nos conceda luz, visión en el entendimiento, que hace parte del alma que Dios creó en nosotros. Necesitamos entonces tener una clara visión de la persona del Señor y de su plan. Este es un principio básico y un punto de partida muy importante, y sin él no podemos ganar nada.
Si no hay revelación en nuestro espíritu y visión en nuestra alma y en nuestro corazón, nunca podremos conocer a Dios y entender su plan, su obra, su deseo y nada de lo que Él ha hecho. He aquí el punto de partida donde debes comenzar. Solo comenzando así podrás llegar a la meta que el Señor ha trazado para nosotros, sus hijos. Necesitas poner tu mente en tu espíritu humano y rogarle al Señor que te conceda revelación y sabiduría en tu espíritu y que alumbre el entendimiento en tu corazón para que puedas ver y comprender todo lo que atañe a la persona y al plan de Dios. Si este no es tu punto de partida, todo tu camino será un mar de equivocaciones y vanidades. No llegarás a ninguna parte. Aún la lectura de este libro no te será de provecho espiritual. Pero si buscas revelación del Señor en tu espíritu, la que encuentres en este libro te será muy provechosa y a partir de ella podrás encontrar más y más revelación, porque el Señor tiene tanto para mostrarte al punto que su revelación es insondable, no tiene fondo ni tiene fin. La revelación que el Señor otorgue en tu espíritu te ayudará a ver la iglesia según Dios y las diferencias con las iglesias de los hombres. Teniendo esta luz podrás vivir la realidad de la iglesia genuina. El Señor crecerá en ti y te llevará a la madurez. Y siendo maduro, ganarás el derecho de entrar, disfrutar y vivir el reino de los cielos, y reinarás con el Señor y con los demás vencedores, el maravilloso reino milenario que está a punto de manifestarse en su realidad. Una vez que hemos rogado al Señor que nos conceda revelación en nuestro espíritu y visión en nuestra alma, estamos listos para avanzar en este magnífico camino por el que el Señor quiere que transitemos para mostrarnos sus maravillas. Fin del capítulo 3. Espero que lo hayas disfrutado. Está muy rico. Y no te pierdas el siguiente capítulo, el 4, el 5 y hasta el 6. Hablaremos del proceso que Dios realizó para obtener su iglesia. Palabra muy rica, muy reveladora, que tú debes compartir con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Sencillo, envíales el link y ya está. Igualmente, suscríbete y danos un me gusta para que podamos seguir compartiendo.